Hola, soy Juana Umaña Aguilar, vicepresidenta de Calidad de la Práctica Profesional del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, y en esta ocasión estoy participando en la Comisión de Fiscal presidida por nuestra estimada amiga Edith Carrillo Méndez. Pues en esta cápsula vamos a platicar sobre la capitalización de pasivos, los nuevos requisitos en contabilidad que esta capitalización requiere y la certificación por contador público inscrito. Primeramente, vamos a recordar qué es lo que integra la contabilidad o la documentación e información que integra la contabilidad para efectos fiscales. Esto está contenido en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice que la contabilidad se integra de los libros, sistemas y registros contables, de los papeles de trabajo, entendidos como papeles de trabajo, aquellos papeles que utilizamos, por ejemplo, para el cálculo del costo fiscal, del costo contable, para las conciliaciones bancarias, los papeles de trabajo para los cálculos fiscales de pagos provisionales, de pago de IVA, declaración anual, etcétera. Esto es importante destacarlo porque los papeles de trabajo del cálculo de los impuestos forman parte de la contabilidad. Estados de cuenta bancarios, cuentas especiales, libros, registros sociales, como cuáles, cuentas especiales, la CUFIN, la CUCA, el libro de accionistas, el libro de actas, también control de inventarios y los métodos de evaluación, es decir, el levantamiento de inventarios o el conteo que realizamos cada año forma parte de la contabilidad y su evaluación. Discos, cintas o cualquier otro medio procesable, equipos o sistemas electrónicos de registro, documentación e información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y toda la documentación que acredite los ingresos y las deducciones de los contribuyentes. Todo esto es lo que integra la contabilidad. Ahora, más adelante, en el artículo 30, contiene el plazo en el que se debe de conservar esta contabilidad. Y nos dice que la contabilidad y toda esta documentación se tiene que conservar durante el plazo de 5 años. 5 años contados a partir de ¿qué? De presentada la declaración anual del ejercicio al que corresponda. También es importante destacar que cuando presentamos complementarias ampliamos este plazo, ya que este empieza a contar a partir de la presentación de dicha complementaria. En este artículo 30, también en este párrafo, contiene otra disposición donde nos dice que todos aquellos documentos relacionados con actos que tienen efectos fiscales a largo plazo se deben de conservar durante todo ese tiempo. Por ejemplo, los activos fijos, los cuales sus efectos fiscales son a largo plazo porque se deprecian a varios años también para efectos fiscales. Adicional a lo anterior, este artículo 30 también contempla documentos que se deben de conservar durante todo el tiempo que subsista la sociedad, es decir, durante toda la vida de la sociedad. ¿Como cuáles documentos? El acta constitutiva de la sociedad, las actas de asamblea donde consten aumentos o disminuciones de capital, las actas de asamblea donde consten fusiones o acuerdos de fusión o de escisión de las sociedades, las constancias de dividendos, cuando las sociedades pagan dividendos a sus socios, tienen que emitir constancias y esas constancias se tienen que conservar durante toda la vida de la empresa también. La documentación e información necesaria para el cálculo del costo fiscal de las acciones, los documentos como resultado de los procedimientos de resolución en el caso de controversias para aplicar tratados para evitar la doble tributación, y todas las declaraciones de pagos provisionales y declaraciones del ejercicio de contribuciones federales. Toda esta información, el artículo 30 dice, se debe de conservar durante toda la vida de la empresa. Bueno, adicional a esto, como parte de las reformas del año 2021, se modifica el artículo 30 del Código para adicionar más información y más requisitos en el caso de aumentos de capital, es decir, más documentación que se tiene que recabar para los aumentos de capital. ¿Cómo cuáles son estos documentos? Bueno, puede haber un aumento de capital en numerario, lo que nosotros conocemos como aumentos de capital en dinero, que los socios aportan dinero, y en ese caso se tiene que conservar
aparte del acta de asamblea del aumento de capital, los estados de cuenta donde quede constancia del depósito de las aportaciones de los socios. Si el aumento de capital es en especie, porque se esté aportando bienes que van a ir para activo fijo o para inventario, el avalúo de los bienes que se están aportando, ¿sí? Toda esta documentación, de alguna manera, nosotros ya sabíamos que se tenía que hacer, sabíamos que si se hacía un aumento de capital, pues teníamos que contar primeramente con el acta de asamblea donde se acordaba ese aumento de capital. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esos depósitos o ese dinero que estuviera en la empresa, en el estado de cuenta de la empresa, pues podía tipificarse como un ingreso, ¿no? Eso sabíamos que teníamos que recabar el acta de asamblea, el estado de cuenta bancario. Sin embargo, ahora, con esta reforma que es desde el año pasado, esta documentación se vuelve obligatoria. O sea, debemos de tener las actas de asamblea, los estados de cuenta, los avalúos en caso de aportaciones en especie, y específicamente y en especial algo que no lo teníamos contemplado, que sí es totalmente nuevo. En el caso de aumentos de capital por capitalización de pasivos, se deberá de contar con una certificación por un contador público inscrito, ¿sí? Una certificación que avale la existencia de ese pasivo y el valor del mismo. El artículo 30, que es el que contiene esta disposición de que hay que certificar el pasivo, este artículo no nos dice, bueno, cuáles son las características o los requisitos para esta certificación. Nos remite a las reglas de carácter general, y ya en la resolución miscelánea del año pasado, de 2021, ya se había publicado una regla conducente que nos dice cuál es el contenido y la estructura de esta certificación. Es la regla 2.8.123. Para el 2022, esta regla cambia de nomenclatura, es la 2.8.119. Y esta nos dice cuál es el contenido, la estructura, la información que cuando menos, y así lo dice la regla, cuando menos debe llevar esta certificación. Y les voy a decir cuáles son el contenido de esta regla. Primero nos dice que la certificación debe llevar todos los datos del acreedor: nombre, RFC, el número de identificación fiscal y país de residencia en caso de ser un acreedor extranjero, y si este acreedor es parte relacionada de la empresa, pues también mencionar que es una parte relacionada. El documento origen de la obligación, por ejemplo, si es una factura, qué factura es, qué ampara esa factura, si es un contrato, si es un pagaré, si es un convenio, también se tiene que mencionar en esta certificación. Tratándose de pasivos que sean con proveedores, ¿sí?, prácticamente nos dice que tenemos que cerciorarnos de la materialidad de ese pasivo, es decir, la regla nos dice que tenemos que ir y cerciorarnos del control interno de las operaciones, cerciorarnos que el producto o los bienes que amparan esas facturas de ese proveedor fueron entregados a la empresa, que los servicios fueron proporcionados también, que esto, pues, en pocas palabras, es cerciorarnos de la materialidad de estas operaciones. También indicar si el pasivo capitalizado cumple con las normas de información financiera, y nos dice sí específicamente, cumple con la norma C9, C11, C19, y esto también es muy importante porque las normas de información financiera son las que nos especifican qué pasivos deben de contabilizarse y qué pasivos no se contabilizan. Por ejemplo, las contingencias no se contabilizan, se revelan, pero no se contabilizan. E inclusive hay pasivos que no se pueden capitalizar, y esto ¿dónde está? En las NIF, en las normas de información financiera. Entonces nos mandan a revisar las normas de información financiera para ver si este pasivo cumple con dichos requisitos. Documentación también, nos dice aquí la regla, que debe contener la certificación, la documentación o estados de cuenta en los que se constate efectivamente que se entregaron los recursos objeto del pasivo. En caso de que estos recursos hubiesen sido en moneda extranjera, ¿sí?, el tipo de cambio que se utilizó, porque pues la contabilidad en México tiene que ser en pesos, el tipo de cambio utilizado y la fecha de publicación de ese tipo de cambio, valor del pasivo a la fecha de la capitalización,
el número y valor de las acciones o partes sociales, es decir, después de haber hecho esa capitalización del pasivo, cómo queda estructurado el capital, porque puede haber nuevos socios, porque si el proveedor, si el pasivo que se está capitalizando es de un proveedor, pues este proveedor va a pasar ahora a ser socio de la sociedad, ¿no? de la empresa. O bien, si ese pasivo proviene de un préstamo de los mismos socios, pues se va a mover los porcentajes accionarios. Entonces, en la certificación se tiene que especificar cómo quedan los porcentajes accionarios después de la capitalización. Indicar los registros contables, los datos, esta es una información también que llama la atención, los datos del acta de asamblea en la que conste la capitalización del pasivo y los folios mercantiles en los que quedó protocolizada. Manifestación, eso es por parte del CPI, o sea, del contador público registrado, debe de llevar la manifestación bajo protesta de decir verdad que esta certificación se está realizando bajo las normas de auditoría generalmente aceptadas o bien las normas de auditoría internacionales. Fecha en que se expide la certificación, el nombre, el número de cédula profesional, el número de registro y la firma del contador público que está certificando, el CPI. Y algo interesante, en la última fracción, nos dice que tiene que llevar el dato del aviso, la fecha del aviso de actualización de socios o accionistas. Si nosotros recordamos, el artículo 27, sección B, fracción sexta, nos dice que cuando hay un movimiento de accionistas tenemos 30 días para presentar el aviso de socios o accionistas. Entonces nos pide como requisito haber presentado este aviso para poder tener la certificación, que por cierto, este aviso ya para este año se llama solicitud de actualización de socios o accionistas. Bueno, a este respecto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya nos dio a conocer un folio. Este folio es el folio 73 y es el folio que se llama Modelo Sugerido de Informe de Atestiguamiento para Capitalización de Pasivos. Este informe contiene 3 documentos. Primero, el modelo de informe de atestiguamiento para capitalización de pasivos, el modelo de la Carta de Declaraciones de la Administración, también es un modelo específico para capitalización de pasivos, y un apéndice que ahí viene, en ese apéndice es un cuadro donde vienen todos los requisitos y datos de este pasivo, ¿no? Esta nos dice aquí el folio 73, que eso no es una normatividad ni es obligatorio, que es un modelo sugerido y si queremos, bueno, lo podemos utilizar. En mi opinión está pues bastante completo y bien hecho este modelo. Bueno, existen todavía algunos temas que están por definirse, como es el caso de la fecha de la certificación. Ni el artículo 30 ni la regla miscelánea indica en qué fecha se debe de hacer esta certificación, es decir, si se debe de hacer antes o después de la capitalización, e inclusive si se hiciera después de la capitalización, tampoco nos da un tiempo o un plazo para tener esa certificación, es decir, si el aumento de capital se hizo el 31 de diciembre de 2021, no hay una fecha para hacer esta certificación. Ahora, analizando los datos que están en la regla miscelánea, podemos pensar que la certificación se tiene que hacer después de la capitalización. ¿Por qué? Porque la fracción 13ª dice que la certificación debe llevar los datos del acta de asamblea en la que consta la capitalización del pasivo. Entonces, eso nos da a entender que la certificación es después de la capitalización. ¿Cuánto tiempo después? No lo dice la norma, no lo dice la regla, ni ninguna disposición, pero sí debemos de tener presente que en el momento que tengamos un requerimiento por parte de la autoridad o ejercicio de facultades de comprobación, esta certificación ya deberá de estar realizada. Además, también es importante destacar o especificar que esta certificación no tiene como objetivo darle fecha cierta al aumento de capital. La fecha cierta se la da la misma acta de asamblea donde se acuerda el aumento. ¿Sí? Es la que le da fecha cierta al aumento de capital. Esta certificación tiene como propósito principal certificar la existencia del pasivo y el valor del mismo.
Por último, tenemos el tema de la transitoriedad. Igual, ni el artículo 30 ni la regla miscelánea nos especifica o contempla alguna regla transitoria que distinga la aplicación de esta certificación para aumentos de capital realizados antes del año 2021, ¿sí? Por un principio de irretroactividad de la ley, que consiste en que no se le puede dar efecto retroactivo a una ley en perjuicio de persona alguna, pues nosotros podemos pensar y concluir que esta certificación aplica para aumentos de capital realizados del 2021 en adelante, ¿no? Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que aun cuando un aumento de capital por capitalización de pasivos se realice en el año 2021 o 2022 o 2023, muchas veces esos pasivos pueden tener origen en ejercicios anteriores y que toda la documentación relacionada puede venir de los años 20, 19 o 18. Y también debemos de tener muy presente cuál va a ser los criterios de la autoridad con respecto a estas certificaciones, por lo que deberemos de estar atentos a las reuniones de síndicos, que es los criterios de la autoridad en las reuniones de síndicos, y también a los criterios normativos que se estén publicando por parte de la autoridad. Pues por este momento es todo en relación al tema de la capitalización de pasivos. Nos vemos para la siguiente cápsula.